Bienvenidos de vuelta a nuestro canal, su dosis diaria de chismes, análisis y reacciones de sus series favoritas. Hoy vamos a sumergirnos en un momento que ha estado dando mucho que hablar, la supuesta bomba turca de Burak que dejó a Neslihan con una reacción que, bueno, digamos que no se la esperaba nadie. Si son nuevos por aquí, les invito a que se suscriban. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Tenemos un montón de contenido preparado para ustedes, desde resúmenes de episodios, análisis de personajes, teorías locas y, por supuesto, reacciones a los momentos más impactantes. Y créanme, el de hoy es de esos que se quedan grabados en la memoria. ¿Pero de qué estamos hablando exactamente? Bueno, para ponerlos al día, Burak y Neslihan son dos de los personajes más populares de la exitosa serie turca. Su relación ha sido una montaña rusa, amor, odio, secretos, traiciones, lo tienen todo. Durante la última temporada, vimos cómo su vínculo se fortalecía a pesar de las adversidades, pero al parecer, Burak tenía un as bajo la manga, una bomba que estaba a punto de detonar y que afectaría a Neslihan de una manera que nadie imaginaba. Ahora, antes de que entremos en detalles, quiero aclarar algo, estamos hablando de bomba en un sentido figurado, ¿ok? No vamos a volar nada por los aires, tranquilos. Nos referimos a una revelación impactante, una confesión inesperada o, quizás, una decisión drástica que Burak tomó y que cambió el rumbo de la historia para Neslihan. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Los guionistas de la serie son unos maestros del suspense, así que nos mantuvieron al borde del asiento durante semanas, lanzando pistas ambiguas y jugando con nuestras expectativas. Algunos pensábamos que Burak le iba a confesar un secreto oscuro de su pasado. Otros creían que iba a anunciar que se iba a mudar lejos, dejándola sola. Incluso hubo teorías descabelladas que involucraban a un gemelo malvado perdido. Imagínense. Pero la verdad, cuando la bomba finalmente explotó, fue mucho más sutil. No fue un grito a los cuatro vientos ni una escena de acción trepidante. Fue algo mucho más íntimo, más personal, que afectó a Neslihan en lo más profundo de su ser. ¿Qué fue exactamente? Bueno, Burak le confesó a Neslihan que estaba enamorado de ella desde hace mucho tiempo. Sí, lo sé, puede parecer cliché, pero la forma en que lo hizo, el momento que eligió y, sobre todo, la reacción de Neslihan, lo convirtieron en un momento absolutamente memorable. Pensemos en la situación, Neslihan siempre ha visto a Burak como un amigo, un confidente, alguien en quien podía confiar. Nunca, ni en sus sueños más descabellados, se imaginó que él sentía algo más. Y de repente, ¡bam!, la declaración de amor. Era como si el universo entero se hubiera detenido por un instante, y el único sonido que se escuchaba era el latido acelerado del corazón de Neslihan. La revelación no solo era inesperada, sino que también desafiaba toda la percepción que tenía de su relación con Burak. Lo que ella creía que era una amistad inquebrantable y sincera, ahora se veía teñido por un matiz romántico que jamás había considerado. Ahora aquí viene lo bueno, la reacción de Neslihan. Y no fue la típica reacción de sorpresa y confusión. No, señores y señoras, fue mucho más compleja. Al principio, obviamente, estaba en shock. Se quedó sin palabras, con los ojos muy abiertos y la boca entreabierta. Parecía que la habían abofeteado con un pescado. Su mente se quedó en blanco, incapaz de procesar la información que acababa de recibir. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y ella estuviera atrapada en un bucle infinito de incredulidad. Pero luego la sorpresa dio paso a la confusión. Se notaba que estaba procesando la información, tratando de entender qué significaba esto para su relación, para su futuro. La veías pensar, debatir internamente, cuestionándose todo lo que creía saber sobre Burak y sobre sí misma. Su cabeza era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Por qué Burak había esperado tanto tiempo para confesar sus sentimientos? ¿Había alguna señal que ella no había sabido interpretar? Y lo más importante, ¿qué iba a hacer ahora? La confusión era palpable y se reflejaba en cada uno de sus gestos y expresiones. Y finalmente llegó la incomodidad. Sí, incomodidad. Se sentía incómoda porque no quería lastimar a Burak. Lo apreciaba mucho como amigo y no quería arruinar su relación. Pero al mismo tiempo, no podía corresponder a sus sentimientos. No lo amaba de la misma manera. Esta incomodidad no era solo por el hecho de rechazar a un amigo, sino también por la sensación de haber sido ciega ante la realidad de sus sentimientos.
Se sentía culpable por no haber notado las señales, y por haber permitido que la situación llegara a este punto. La idea de perder a Burak como amigo era devastadora, pero la idea de fingir sentimientos que no existían era aún peor. Y ahí radica la belleza de la actuación de Neslihan, supo transmitir a la perfección esa mezcla de emociones contradictorias. No fue una reacción simplista de sí o no. Fue una reacción humana, realista, que reflejaba la complejidad de las relaciones humanas. Logró capturar la esencia de la confusión, la sorpresa y la incomodidad de una manera tan auténtica que resonó con la audiencia. Su interpretación no solo fue conmovedora, sino también profundamente relatable, ya que todos en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado la complejidad de las relaciones humanas. Y lo más impactante de todo es que Neslihan no le dio una respuesta definitiva a Burak. Lo dejó en suspenso sin saber qué iba a pasar. Le dijo que necesitaba tiempo para pensar, para procesar sus sentimientos. Y esa fue la clave. Esa ambigüedad, esa incertidumbre es lo que nos tiene a todos enganchados, preguntándonos qué va a pasar a continuación. Esta decisión de no dar una respuesta inmediata es un reflejo de la complejidad de la situación. Neslihan no quería tomar una decisión impulsiva que pudiera lamentar más adelante. Necesitaba tiempo para analizar sus sentimientos, para considerar todas las opciones y para sopesar las consecuencias de su elección. Esta incertidumbre es lo que mantiene a la audiencia al borde del asiento, ansiosa por saber qué pasará a continuación. Porque, seamos honestos, la serie no sería lo mismo sin el drama. Y este drama, esta tensión entre Burak y Neslihan, es lo que le da sabor a la historia. Nos mantiene pegados a la pantalla, esperando el próximo episodio, ansiosos por saber qué decisión tomará Neslihan. Es esta combinación de romance, drama y suspense lo que ha convertido a la serie en un éxito rotundo. Ahora hablemos un poco más sobre las posibles opciones que tiene Neslihan. Primero, podría rechazar a Burak y mantener su amistad como hasta ahora. Pero eso podría ser difícil, ya que la confesión de Burak ya ha cambiado la dinámica de su relación. Las cosas nunca volverán a ser iguales. El rechazo podría herir los sentimientos de Burak y crear una brecha irreparable entre ellos. Además, la incomodidad de saber que él siente algo por ella podría hacer que la amistad sea insostenible a largo plazo. Segundo, podría darle una oportunidad a Burak y ver si surge algo más. Pero eso sería arriesgado, ya que podría terminar lastimándolo si no siente lo mismo por él. Además, podría arruinar su amistad para siempre. Darle una oportunidad a Burak sería una apuesta arriesgada, ya que implicaría explorar sentimientos que quizás no existen. Si Neslihan no llegara a enamorarse de él, la relación podría terminar en un fracaso doloroso que dañaría a ambos. Y tercero, podría darse cuenta de que en realidad siempre ha estado enamorada de Burak, pero no lo había reconocido hasta ahora. Esta sería la opción más romántica y la que muchos fans esperan que suceda. Pero, ¿será posible? ¿Podrá Neslihan superar sus propios miedos y prejuicios y permitirse amar a Burak? Esta opción es la más atractiva para los fans, ya que implicaría un final feliz y la culminación de una relación que ha estado latente durante mucho tiempo. Sin embargo, para que esto suceda, Neslihan tendría que superar sus propios miedos y prejuicios, y permitirse ver a Burak bajo una nueva luz. Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, los próximos episodios serán imperdibles. Prepárense para más drama, más giros inesperados y más momentos que los dejarán sin aliento. Los guionistas prometen que la historia tomará un giro aún más sorprendente en los próximos episodios, con nuevas revelaciones, conflictos y desafíos que pondrán a prueba la relación entre Burak y Neslihan. Y ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que será la decisión de Neslihan? ¿Debería darle una oportunidad a Burak o debería quedarse solo como amigos? ¿Creen que ella secretamente siente algo por él? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus teorías y opiniones. Sus comentarios no solo enriquecen el debate, sino que también nos ayudan a entender mejor la complejidad de la historia y las diferentes perspectivas de la audiencia. También me gustaría saber qué otros momentos de la serie les han impactado. ¿Hay algún personaje que odien o amen con locura? ¿Alguna trama que les haya hecho llorar o reír a carcajadas? Cuéntenme todo. Su participación es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciendo contenido de calidad que les interese y les entretenga. Hemos analizado a fondo esta bomba turca y la inolvidable reacción de Neslihan,
un momento clave que ha redefinido la dinámica de su relación con Burak. Exploramos las emociones complejas y contradictorias que experimentó Neslihan, la incomodidad y las posibles direcciones que su decisión podría tomar. Gracias por acompañarme en este análisis. Espero que hayan disfrutado del vídeo. Recuerden que este es su espacio para compartir su amor por las telenovelas turcas y expresar sus opiniones. Y recuerden, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos fans de las telenovelas y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal. No se pierdan nuestras próximas actualizaciones, análisis y reacciones. Tenemos mucho más contenido preparado para ustedes. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es como una telenovela turca, siempre hay un nuevo drama a la vuelta de la esquina. Así que prepárense para lo inesperado.